Entre los años de 1938 y 1940, la pintora mexicana Frida Kahlo tuvo su mayor acercamiento a los postulados del movimiento surrealista comandado por André Breton. En ese lapso transcurrieron 2 de sus únicas 3 exposiciones individuales que tuvo en vida. Es decir, fue un momento muy prolífico. La primera en la Galería de Julien Levy y la segunda en la Galería de Renoir Cole en Faubourg Saint-Honoré en París. Bajo el título de Mexique, Breton acompañó 18 obras de Frida Kahlo con pinturas mexicanas de los siglos XVIII y XIX, objetos populares y prehispánicos y fotografías de Manuel Álvarez Bravo. En 1939, Frida Kahlo produjo 2 de sus cuadros más emblemáticos: La mesa herida, que está aquí, Frida pintándolo en una fotografía de Silverstein, el cuadro que por cierto está desaparecido, no sabemos dónde está. Si lo llegan a ver algún día me avisan, por favor. Y Las dos Fridas, quizás su cuadro más importante, sin lugar a dudas. Las dos Fridas es su mayor manifiesto estético, y este cuadro, singular y deseado por todos los organizadores de exposiciones sobre Frida, inquietante, nos cautiva con su doble mirada desde las salas de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de México, donde se custodia con enorme celo. En la amplia historiografía general sobre Frida Kahlo, la connotación surrealista sobre su trabajo pictórico se ha convertido en una suerte de lugar común. Empero, los acercamientos de Frida con los planteamientos teóricos y poéticos de André Breton, así como su propia postura como mujer artista frente al surrealismo, no solo como un movimiento de vanguardia, sino como una filosofía de vida, merecen una atención más detallada. Frida fue elevada por Breton a la exégesis del movimiento surrealista cuando la bautizó con un texto para su primera exposición individual, que aconteció en el mes de noviembre de 1938 en la ciudad de Nueva York, señalando que, y el texto fue originalmente publicado en inglés, por eso rescato la cita en inglés: "My surprise and joy was unbounded when I discovered on my arrival in Mexico that her work has blossomed forth in her latest paintings into pure surreality, despite the fact that it had been conceived without any prior knowledge whatsoever of the ideas motivating the activities of my friends and myself." Hasta aquí la gran mentira de Breton. Sin embargo, Frida Kahlo sí estaba perfectamente consciente quién era André Breton, pues ambos se habían conocido meses atrás, cuando el poeta había arribado al puerto de Veracruz, en México, el 18 de abril de 1938, en compañía de su esposa, la atractiva pintora Jacqueline Lambert, otra más de las compañeras sentimentales de Frida. Supongo que a lo mejor el doctor Salmón Greenberg es el más indicado para hablar de eso. Breton había acariciado el deseo de visitar México desde el año de 1936, agobiado por apuros económicos y el inminente conflicto armado en Francia. La oportunidad se cumplió gracias a la intervención de Saint-Jean Percé y Henri Logier,
quienes consiguieron que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia patrocinara su viaje de misión cultural para impartir una serie de pláticas sobre la literatura y el arte francés del siglo XVIII a nuestros días. La visita también permitiría a Breton encontrarse con León Trotsky, quien en calidad de exiliado político vivía en México desde enero de 1937, gracias a que el muralista Diego Rivera había intervenido con el presidente mexicano Lázaro Cárdenas para garantizar la sobrevivencia del ex líder soviético amenazado de muerte y acorralado por las fuerzas siniestras de José Stalin. Y aquí una foto de Manuel Álvarez Bravo, de ese momento en Coyoacán, donde se encuentran tres grandes, con mayúsculas. Previo al encuentro en mayo de 1938, Trotsky había hecho llegar, es decir, previo al encuentro con Breton en mayo de 1938, Trotsky había hecho llegar los manifiestos del surrealismo y algunos de los principales textos de Breton, a los cuales tuvo acceso Frida Kahlo desde noviembre de 1937. Estas primeras ediciones están todavía en el Museo Trotsky en Coyoacán. No hay un investigador que hubiera publicado el dato. La pintora se había encargado de obsequiar un autorretrato de cuerpo completo a su ahora amante ruso. Que está en la National Museum for Women in the Arts en Washington, y que tuvo un destino extrañísimo porque ella se lo regala a Breton, ella se la regala a Trotsky para que lo vea Breton. Pero cuando Natalia se entera que Trotsky es amante de Frida, obliga a Trotsky a regresárselo. Y Frida, que había pintado el suicidio de Dorothy Hale para Claire Booth, a quien no le gustó el cuadro, se ve obligada a venderle que acaba en el Museo Nacional de la Mujer en Washington. Entonces, para que vean los organizadores que desde entonces era un lío ya las pinturas de Frida Kahlo. La pintura se había encargado de obsequiar este autorretrato de cuerpo completo a su amante ruso, donde, vestida para matar, colgaba en el despacho de Trotsky cuando Breton descubrió la imagen. Ella lo intituló Entre cortinas. Y cuando Breton llegó a México a ver a Trotsky, quedó absolutamente prendado de la mujer, a quien él llamó princesa legendaria, con encantamientos en la punta de los dedos, y que estaba vestida con alas de mariposas doradas. De tal suerte que Frida Kahlo logró su cometido de causar una fuerte impresión en el poeta francés. Y entre ambos inició un idilio intelectual que llevó a Frida Kahlo a pintar varios cuadros plenamente surrealistas, algunos de los cuales el propio Breton encontró que eran el reflejo perfecto de sus propios escritos. Sobre esta pintura, que intituló Frida Lo que el agua me ha dado, Breton dijo que ilustraba de manera perfecta la frase en boca de su heroína Nadja: soy el pensamiento sobre el agua en el cuarto sin espejos. Los estudios recientes de colegas como Helga Prignitz, que nos hemos especializado en la obra de Kahlo, coincidimos en demostrar que Frida fue una mujer preparada, versada en la literatura y bien informada sobre el panorama internacional de las vanguardias.
culta como pintora, inquieta en la filosofía de Oriente como de Occidente. Nada más naïf que pensar que Frida Kahlo no se preparó para su encuentro con André Breton en 1938 y que cada una de las pinturas que presentó en su primera exposición de Nueva York no fueran calculadas para mostrarse como surrealista, tanto en calidad plástica como en seriedad conceptual. Y no menos lo serían las dos pinturas relevantes que ejecutó al año siguiente para participar en la destacada exposición internacional del surrealismo que se llevaría a cabo en México en 1940 en la Galería de Arte Mexicano de la Ciudad de México. Esta es la portada del catálogo original, es casi un incunable, de la cuarta exposición internacional del surrealismo, es decir, la cuarta exposición internacional del surrealismo que organizó Breton. La cuarta fue en México. La portada es una foto de Manuel Álvarez Bravo. Desde París, André Breton dio puntual seguimiento al proyecto que había concebido durante su visita en México y definió la lista de los artistas y las obras que habrían de participar en este nuevo y ambicioso proyecto de exposición, que atraería a México por primera vez dibujos, pinturas, fotografías y objetos de artistas como Hans Arp, Hans Bellmer, Victor Brauner, Serge Briglioni, Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, Paul Delvaux, Oscar Domínguez, Marcel Duchamp, Max Ernst, Gordon Onslow Ford, Esteban Frances, Alberto Giacometti, Humphrey Jennings, Vasily Kandinsky, Paul Klee, René Magritte, André Masson, Roberto Mata, Joan Miró, Henry Moore, César Moro, Roland Penrose, Wolfgang Palen, Francis Picabia, Pablo Picasso, Man Ray, Kurt Seligman, Yves Tanguy y Raúl Ubach. Es decir, la pléyade de todo el surrealismo en México en 1940. Y entre las pinturas y los dibujos, cadáveres exquisitos, collage, frottage, rayogram, decalcomaníes, fumage y encrage, es decir, todas las técnicas de experimentación del surrealismo. Así como objetos surrealistas, dibujos de alienados, es decir, enfermos mentales, piezas de arte precolombino y máscaras de danzantes de la colección de Diego Rivera, y piezas de arte salvaje de la colección de Wolfgang Palen. Coordinada en sus detalles por el pintor de origen austriaco Wolfgang Palen, en colaboración con el poeta peruano César Moro, ambos avecindados en México en aquel entonces, la exposición también sumó a algunos otros artistas mexicanos como Agustín Lazo, Manuel Rodríguez Lozano, Carlos Mérida y Roberto Montenegro. Y por instrucción expresa de Breton, dos grandes pinturas de Frida, La Mesa Herida y Las dos Fridas, y dos más de Diego Rivera, que fueron colgadas en el contingente internacional de los artistas del surrealismo. Diego y Frida con los europeos, no con los mexicanos. Y aquí se puede ver en esta foto del archivo de la galería, en primer plano, la mandrágora de Diego Rivera, en primer frente, y al fondo, las dos Fridas. Si bien a Diego Rivera André Breton lo había conocido en París en 1921, y el mexicano había explorado con contenidos oníricos en algunas pinturas cubistas de 1915, distaba en mucho de ser un pintor surrealista. Pero Frida había ya expuesto en París
alabada por Picasso, Kandinsky y Duchamp, y los miembros de las huestes surrealistas en torno a Breton. Por lo que la inclusión de sus dos pinturas de gran formato en el contexto de los artistas internacionales estaba plenamente justificada. En la que habría de ser la cuarta exposición internacional sobre el surrealismo, que se organizaron entre 1937 y 1940, Breton sumó a otra pintora que habría de vivir en México años después, porque consideró que su trabajo era de suma valía para el movimiento de la vanguardia, la española de origen Remedios Varo, quien ya había expuesto entre los postulados surrealistas de Cataluña y París, y había asimismo participado en la muy importante exposición organizada por Alfred Barr en el Museum of Modern Art de Nueva York, Fantastic Art, Dada, Surrealism, en diciembre de 1936, con un sutil pero muy hermoso wash sobre papel de 1938 que llevaba por título Souvenir de la Valkyrie. Remedios ocupó un lugar prominente junto a Frida Kahlo en la exposición, y ambas representaban la particular visión de la interpretación femenina sobre el surrealismo en el conjunto de los trabajos que participaron en la exhibición. Quiero aclarar que no fueron las únicas mujeres, pero sí fueron las dos que mayor trayectoria tenían. Curiosamente no estuvo Leonora Carrington, quien para entonces no figuraba. Habrá que decir que en México, el surrealismo como una tendencia literaria y estética era conocida entre los artistas e intelectuales desde mediados de los años 20, y anterior a la visita de Breton, ya había estado en México el poeta Antonin Artaud, quien igualmente se había quedado prendado del trabajo de otra pintora mexicana, María Izquierdo. Tampoco habría que olvidar que Frida Kahlo había visitado los Estados Unidos entre 1931 y 1934, y es incuestionable que tuvo un encuentro directo con la vanguardia, tanto con el cubismo y el expresionismo alemán, como con las ideas estéticas en torno a la metafísica italiana y la Neue Sachlichkeit alemana, dejándose influir deliberadamente por la obra de Giorgio de Chirico y Christian Schad. De manera que cuando Kahlo comenzó a trabajar las dos Fridas en el otoño de 1939, tenía detrás de sí una formación intelectual y artística, más la experiencia de haber expuesto en Nueva York, en la prestigiada Galería de Corte Surrealista de Julian Levy, y bajo el amparo de André Breton, entre los surrealistas en París. Las dos Fridas, junto con la Mesa Herida, constituyen una poderosa maquinaria visual, en la que Frida breva del surrealismo en la plena madurez de sus facultades artísticas. Para mí, este es el momento cumbre de Frida Kahlo, 1939. Y a partir de ahí empieza un decline. Excelsa en su factura, Las dos Fridas es un manifiesto estético donde se concilian los opuestos ut pictura poesis, confrontando el contenido y la forma en un balance entre el concepto y el oficio. Cimentada en la noción del clasicismo, de que la poesía es a la pintura que habla, lo que la pintura poesía muda, Frida Kahlo pareciera haberse propuesto, de la mano del surrealismo, explorar los opuestos de estas afinidades renacentistas
a partir de la exploración del subconsciente. De manera que su autorretrato, es decir, la imagen que se plantea de sí misma, está conformado por única vez en la trayectoria de su pintura de dos unidades indivisibles, la que se revela en forma consciente y la que usualmente subyace sin manifestarse. En todos los otros autorretratos, Frida o muestra o oculta, y en este muestra y oculta. Contrario a lo que resolvió en todos los autorretratos anteriores desde 1927 hasta 1939, las dos Fridas transgrede la tradición hermética del significado culto al mostrar llanamente esta dualidad, dejando de ser la gran ocultadora de sus temores y emociones, tanto como de sus deseos y obsesiones, cediendo paso al manifiesto de una verdad poética a través del arte de la pintura. Por eso ella explicaba que en este cuadro estaban representadas la Frida que Diego Rivera quería y la que había dejado de querer al plantearle el divorcio cuando regresó de París en la primavera de aquel año. De hecho, como he escrito en otro texto, Frida estaba pintando el cuadro cuando le llega el mensajero con los papeles del divorcio. Frida dijo que estaba la Frida de ascendencia europea y la que se asumía plenamente mexicana, con todas las ansiedades y frustraciones que esto conllevaba. La Frida que amaba a Diego y la que se sentía herida por él. La Frida cuyo corazón palpitaba nutriéndose a partir de la imagen infantil de él, que Frida lleva en las manos, y la Frida cuyo corazón partido se desangra gota a gota, marcándola con el dolor de su amputación, separación, que ella es incapaz de contener, como la propia sangre que mancha su vestido. A finales del año de 1939, ciertamente Frida Kahlo había alcanzado el cúmulo de su carrera artística en México y Allende. Pero el destino se le presentaba tan incierto sin Diego Rivera, como funesto es el cielo cargado de presagios, que pintó en el fondo de un paisaje infinito, de desconocidas dimensiones metafísicas, que asoman dolor y tormenta. A la postre, las dos Fridas es el amor sagrado y el amor profano. El que idealizaba y sublimaba con una parte de su conducta alegre y personalidad boyante, y el otro que se imponía inalcanzable en su realidad más dolorosa. Este célebre cuadro que todos ansían lo conservó Frida Kahlo hasta el año de 1947, cuando fue adquirido por el Instituto Nacional de Bellas Artes de México y abandonó los confines del universo de Kahlo en la Casa Azul de Coyoacán, hasta su muerte llena de paradojas en 1954. Por su atención, muchas gracias.